Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos acompañan, es para mí un privilegio y un gusto saludarles a todos ustedes en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Y en esta semana, continuando con el eslogan del Éxodo, Jehová camina con su pueblo en esta séptima semana, y como subtítulo, la ley y las promesas de Dios, el pacto mosaico en su segunda parte. Las leyes necesarias para gobernar al hombre y a la sociedad. Y el tema que hoy vamos a reflexionar, mis amados hermanos, tiene como título Los 10 mandamientos, las leyes que rigen las obligaciones del hombre hacia su prójimo. Parte número 4. Octavo mandamiento, acerca de la propiedad del hombre, nunca robar. Amén. Ese es lo que hoy en la mañana, en este día, vamos a reflexionar. Y antes de iniciar, mis amados hermanos, deseo que me acompañen a postrarnos delante de nuestro Dios a través de una oración. Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios nuestro, mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana acudo a ti a través de esta oración para pedirte y para darte primeramente las gracias, Padre, porque nos das la vida, el poder disfrutar de este nuevo día y poder ver a nuestros seres queridos que están en nuestro hogar. Y también, Padre Santo, para pedirte y suplicarte que tú seas, que bendigas esta palabra, Señor nuestro, que va a ser expuesta mediante mis labios, Señor, de los cuales te pido que los quemes con tu divino Espíritu para poder expresar tu voluntad, y permite que los corazones de mis hermanos estén dispuestos a escuchar tu palabra, Señor nuestro. Bendice a este maravilloso grupo, bendice a los administradores del tal, Señor nuestro, para que constantemente ellos están preparando temas para edificar a tu pueblo. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus trabajos, Señor, y también bendice a tus ministros, pastores y obreros que están en la obra, Señor nuestro, por pedírtelo y suplicártelo en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le debemos la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, yo les invito que tomen su Biblia y vayamos al libro del Éxodo y tengan vista el capítulo 20 y el verso 15. Vamos a iniciar el estudio de esta mañana, mis amados hermanos, con lo siguiente. Recordemos que los 10 mandamientos, mis hermanos, colocan delante de nosotros las normas y el modelo de Dios. Nadie puede tomarlo como un juego, estos principios, y evitar las consecuencias. El apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma diciendo: la ley revela que el ser humano es un pecador que necesita un Salvador. ¿Qué diríamos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por la ley. Romanos 7:7. Por consiguiente, mis hermanos, la ley es la que establece todas las relaciones humanas y divinas. Si una persona cumpliera perfectamente la ley, estaría en perfecta relación tanto con Dios como con sus semejantes. Entonces, ¿podemos decir que la ley es buena porque fue diseñada con el fin de que el hombre sea bueno? Pues sí, pero no es así, mis amados hermanos. El hombre por naturaleza es malo, perverso, y esa naturaleza se opone a que sea bueno, porque cuando quiere hacer lo bueno, el mal está presente y por ende peca. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:21. Comencé con esta breve introducción al tema,
en virtud de que vivimos, mis hermanos, en una sociedad donde las personas tienen poco respeto por la propiedad ajena, convirtiendo esta acción en un delito de mayor frecuencia en cualquier parte del mundo, y este delito se llama robo. Yo les preguntaría a usted, hermano, ¿cuál es el delito que con más frecuencia se comete en su comunidad o en su país? Yo, con tristeza y pena, comento que en mi país, México, de acuerdo a las estadísticas, durante diciembre de 2023, el 64.8% de las mujeres y el 52.3% de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad. Y hablo de toda la República Mexicana. De los principales delitos, entre ellos la violencia familiar, daños en propiedad ajena, amenazas, etc., destaca el robo. Sorpréndase, hermanos, 536.038 casos reportados en el puro mes de diciembre en todo el país. Este delito, mis hermanos, del robo, se ha convertido en lo más común en la sociedad de cualquier país, como yo lo acabo de mostrar estadísticamente. ¿Por qué hay tantas personas que lo hacen, hermanos? Dicen las autoridades que cuando un ladrón no agrede o mata a la víctima, sencillamente se le llama ladrón reincidente. Es decir, que el sistema penal no ha logrado ningún efecto positivo en su persona y vuelve a caer en su mala conducta. Así que, amados hermanos, en esta mañana vamos a reflexionar sobre el 8º mandamiento. Y dice así la palabra del Señor en esta versión latinoamericana de hoy, Reina Valera 60, no hurtas, Éxodo 20:15. Para comprender mejor esta palabra de hurtar o robar, dado que existen varias versiones bíblicas y en algunas aparecen como no hurtarás y en otras como no robarás. Y esta palabra viene del griego klepseis, es que significa no robarás, y de ahí que algunas versiones la tomaron. Otras versiones tomaron del hebreo de la palabra ganav, que significa robar, engañar, a escondidas, arrebatar, hurtar, llevar, robar, sacar escondidamente, oculto, como dice, ocultar, como se presenta en Josué 7:21 del pecado de Acán. Él escondió un manto babilónico y 200 monedas y un lingote de oro de más de medio kilo, como ejemplo de la palabra ganav. Estas dos palabras, mis hermanos, en la actualidad se definen así. Hurto se comete cuando uno se apropia de los bienes ajenos sin emplear violencia, fuerza o intimidación. En cambio, el robo se encuentra en el uso de la fuerza, la intimidación o la violencia e incluso, mis hermanos, cometiendo un agravante más, la muerte, que es otro mandamiento del cual ya reflexionamos. Dios, conociendo la naturaleza humana, que es frágil, débil en sus pensamientos, con un libre albedrío de decisión, como el de querer o desear lo que no tiene, y esto se va convirtiendo en un deseo de codicia que conduce al hombre a realizarlo hasta que se convierte en una acción y se le llama ratero o ladrón. Y precisamente, mis hermanos, Dios dio el 8º mandamiento al ser humano para proteger todo lo que concierne al hombre, tanto su vida como su propiedad, que son frutos de su trabajo para el sustento de sí mismo y el de su familia. Yo le invito a que observe usted bien lo que dice el verso: no hurtarás o no robarás. Es un mandamiento universal, hermanos. Universal, sí, porque va dirigido a usted y a todo el ser humano que habita en la tierra. Este mandamiento fue dado en el mundo antiguo porque era una falta contra Dios. Pero si alguien se preguntara, ¿hasta cuándo estará vigente?, la respuesta sería,
hasta que la transgresión de robar no exista en el mundo. Por lo tanto, mis hermanos, aún está vigente en la actualidad para todos nosotros. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que actualmente existen gobernantes que roban malversando fondos públicos? ¿Cuántos de ustedes saben que hay empleados que roban a sus patrones o viceversa? ¿O cuántos patrones no les roban horas de trabajo a sus empleados no pagándoselas? ¿Cuántas personas conoce usted que roban para llevar una vida de ricos sin trabajar? ¿Cuántas personas conoce usted o saben que despojan a los verdaderos dueños de sus casas, terrenos, negocios, haciendo fraudes a través de engaños, apropiándose de sus propiedades? ¿O cuántos vecinos o amigos conoce que roban y son deshonestos? Y yo le pregunto a usted, ¿alguno de ustedes ha sido tentado en algún momento de su vida a robar? ¿O quizá ha robado alguna vez? Guárdese sus respuestas, hermanos, medítelas. El motivo de las preguntas que yo hago es porque el origen del robo o el hurto se halla en el corazón del hombre, hermano. Comienza con un deseo, con un impulso que se convierte en codicia, que nace en su interior de obtener algo que no tiene y desea tenerlo, y queda plantado en el corazón del hombre hasta que se lleva a cabo la transgresión contra Dios, es decir, roba. Como dice el apóstol Santiago, sino que cada uno es tentado cuando su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión, después que ha sido concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Santiago 1, 14 y 15. Nadie, pero nadie, amados hermanos, está exento de ser tentado o seducido a codiciar lo ajeno y concebir la idea de robar o hurtar. La Biblia nos narra como ejemplos el de Acán, que pecó contra Dios después que entró a Canaán, entró en la codicia y robó entre los despojos de la guerra. Josué 7:1. Pero también la Escritura nos relata la codicia y el engaño de la iglesia primitiva del primer siglo. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5, del 1 al 3. El pecado de Ananías no fue que retuviera parte del precio del terreno, mis hermanos. Podría haberse quedado con él, con todo si así lo pareciera, pero su pecado fue el fingimiento o el engaño junto con la codicia, tratando de aparentar más espirituales de lo que en realidad eran. Así que, amados hermanos, yo les invito a considerar muy seriamente este octavo mandamiento, porque si en la iglesia primitiva había cristianos que dejaban mucho que desear, ¿usted cree que actualmente no haya algunos cristianos que quebranten el mandamiento de no robarás? El robo o el hurto es un mal común en la actualidad. Como fue en la antigüedad, mis hermanos, Satanás está en plena lucha contra el cristiano, seduciéndolo constantemente e incitándolo a pecar contra Dios mediante la codicia y el hurto. Podríamos hacer una lista, pero una lista larga de diferentes formas de robar que nos asombraríamos nosotros mismos, que quizá alguna vez lo hemos hecho, como por ejemplo, robar a los propios padres, quedándose con el cambio del mandado. Y lo pongo suavecito así, porque ha habido hijos que roban hasta la casa de sus padres o sus propiedades que tenga. Hay el que hurta
en tiendas o supermercados. Robar también es violar los derechos sobre patentes, derechos de autor y otras leyes de la propiedad. ¿Cuántos de ustedes saben que bajan clandestinamente videos de películas y sobre todo música? Eso es robar también. O pedir prestado y no pagar impuestos, no pagar sus deudas y quizás, me atrevo a decir, que hasta a Dios le robamos. Sí, hermanos, le robamos no dando el diezmo. El profeta Malaquías lo expresó de la siguiente manera al dirigirse a los israelitas: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malaquías 3:8. El apóstol Pablo sabía de estas cosas, porque en esa época frecuentemente había salteadores por los caminos, así como ladrones de ropa en los baños. Algunos de ellos se arrepintieron, volviendo su mirada hacia Cristo. Por esa razón Pablo exhorta a no darle su oportunidad al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:27-28. Amados hermanos, el mandamiento "no hurtarás" es una advertencia de que no debemos tomar para nosotros mismos lo que pertenece a otro. Es un llamado a la honestidad y a la justicia. El octavo mandamiento es la ley del amor que debemos tener hacia nuestro prójimo, respetando su propiedad y su dignidad. Aprovecharse de la ignorancia, la comodidad o la necesidad del prójimo y muchas otras cosas quebranta la ley de Dios, aunque la sociedad no vea culpa en ello. Quiero mencionar 3 textos nada más que no debemos olvidar jamás para no quebrantar o transgredir este mandamiento, mis hermanos. No robes al pobre porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta. Proverbios 22:22. Moisés dijo al pueblo: no oprimas a tu prójimo, ni le robarás. Levítico 19:13. Y el proverbista también dice: la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Proverbios 13:11. Debemos aprender a contentarnos con lo que tenemos, hermanos. La Escritura dice: cuando llegamos al mundo, no traíamos nada, y cuando morimos no nos podemos llevar nada. Por eso, si tenemos alimento y ropa, podemos darnos por satisfechos. Palabra de Dios, 1 de Timoteo 6:7-8. Es la versión, hermanos. Jesús nos persuade diciendo: las personas que hurtan, roban y estafan, le hacen el trabajo al diablo, quien vino para hurtar y matar y destruir. Juan 10:10. ¿Qué consecuencias, amados hermanos, trae este mandamiento si no se obedece? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 de Corintios 6:10. Palabra de Dios, amados hermanos. Quien practica el robo como una forma de vida se mantiene en pecado. En esa condición no puede existir el arrepentimiento y tampoco el perdón. Por lo tanto, no hay salvación. Amados hermanos del grupo edificados en la palabra, usted, así como yo, conocemos de sobra estos mandamientos. Yo recuerdo que por los años 70 la iglesia tenía la costumbre de dar un espacio en los cultos, el de leer los 10 mandamientos, y al final de leerlos, toda la iglesia unánime decía amén. Actualmente quizás algunas iglesias lo sigan haciendo. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos?
Así como usted los conoce, así como usted los ha aprendido de memoria, ¿se imaginan cómo sería el mundo si todos guardaran este mandamiento? No habría robos, hermanos, ni sobornos en toda la faz de la tierra. Pero tristemente la realidad es otra. ¿No es así, mis hermanos? Tristemente la realidad es otra. Nosotros, como cristianos que somos, sabemos que Satanás está al acecho como león rugiente, viendo a quien devorar, para hacerlo caer. Mi amado hermano, mi amada hermana y amigos que me escuchan, para evitar ser seducidos por el maligno, debemos ser obedientes a la palabra del Señor, sabiendo que vivir una vida de honestidad es vivir para Dios, y en consecuencia contará usted con la constante presencia de Dios y su cuidado. Será librado o librada de muchos problemas y penas, aprendiendo a vivir contento con lo que tiene, sin necesidad de desear lo que otros tienen. Manténganse libres del amor al dinero. Conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. Y también la palabra del Señor dice, quien se conduce con integridad, anda seguro. Quien anda en malos pasos, será descubierto. Proverbios 10:9. Si sabemos que nuestra vida está en las manos del único Dios verdadero, las preocupaciones y los temores desaparecen, ¿cierto? Claro que sí. Jesús dijo que los que habían venido antes eran ladrones y bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Juan 10:8. Cuando intentamos vivir nuestra propia vida, se nos hace aburrida y vacía. Cuando caminamos con Jesús, recibimos su amor, recibimos su fortaleza, su paz, su compasión, aprendemos y crecemos y obtenemos aún más luz en nuestro ser. Es solo cuando vivimos con Cristo, cuando la vida vale la pena vivirla y empezamos a vivir de verdad, amando a nuestros hermanos en la fe y a nuestro prójimo. Y es cuando el octavo mandamiento se convierte en una actitud de respeto hacia los demás, reconociendo la importancia que tienen sus bienes y así evitar cualquier forma de robo, engaño o estafa. Y hace eco en nuestra mente las palabras de Jesús cuando dijo, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Mateo 6:19-20. Y agrega más en nuestro Señor Jesucristo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el día de mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo 6:33 y 34. Recuerden, amados hermanos, el mandamiento no hurtarás es un llamado a la honestidad y a la justicia y nos recuerda la importancia de mantener una actitud honesta y justa en nuestras relaciones cotidianas. Y termino con la frase del buen pastor. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 8:9. Jesús vino a enseñarnos cómo es Dios, mis hermanos, y vino para abrirnos el camino hacia Él. No hay otra puerta por la que podamos tener entrada a la presencia de Dios. Hoy, amado hermano, termino con una pregunta que le hace a usted Jesús. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Esa es la respuesta. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él.
Así que, amados hermanos, la reflexión queda en el 8º mandamiento en esta mañana. Que el Señor les bendiga a usted, a su familia, amado hermano, amada hermana. Se despide de usted su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros.